Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 45, resultados. En ese momento Odín se sorprendería de lo que acababa de escuchar, y después pensaría, para los dos hijos de Loki le dijeran eso a Bardo, ese mocoso debe tener un gran poder, así él vería a Bardo, y después pondría una sonrisa. Tiempo después todos los líderes habrían hecho una reunión, donde firmarían su alianza, pero después Ajuka diría que el sello que hicieron en Loki solo durará un día, por lo que tenían que ir a detenerlo, así Circeps, Sebafal y Azazel recomendarían a Rías, Ikaros, Aquino, Zenobia, Koneko, Kiba, Issei, Sona, Tsubaki, Sagi y Bardo. Mientras que Miguel recomendaría a Irina, y por su parte, Roswell se ofrecería a ir por parte de Asgard, pero después Odín diría, ¿es eso Roswell? ¿O será acaso que quieres impresionar al joven Bardo? Al ver cómo se opuso al tú por tú con Loki, donde Roswell al oír eso se sonrojaría, y después diría, mientras estaba nerviosa, no tiene nada que ver con eso Odín-sama, pero Ariel al ver esto pondría una sonrisa, mientras se reía, y después diría, Roswell-san, veo que eres una chica muy noble. Eso te haría una buena esposa, deberías tratar de interactuar con Bardo-kun. Yo digo que él no tendría problema, a lo que Roswell al oír eso se sonrojaría, y después diría, Ariel-sama, de verdad, cree que seré una buena esposa, pero ¿cómo cree que le podré hablar? A lo que Odín diría, eso es cierto, si no le hablas ahora, serás una solterona por siempre. Ante esto Roswell lloraría al estilo anime, y después diría, Odín-sama, ¿por qué dice eso? Así todos se reirían por esa escena. Mientras que por su parte, con el grupo de Bardo, Rías los habría invitado a todos a su casa, mientras los líderes atendían sus asuntos, donde Rías le diría a Bardo que si quería le podrían cocinar algo sus sirvientes, donde Bardo, Ikaros, Ninfu, e Irina se sorprenderían de ver la casa de Rías, donde un pequeño niño pelirrojo al ver a Bardo se sorprendería, y después iría corriendo a él, donde diría, disculpe, ¿es usted el héroe que salvó a Mioka-san? Donde Bardo diría confundido, el héroe. Pero Milikas diría, sí, usted, es el hombre que puede volar sin alas, que tiene la fuerza de 10 hombres, y que es además un soldado, ¿no es así? A lo que Bardo lo miraría confundido, y después diría, supongo que sí, soy ese. A lo que Milikas diría, es genial, cuando sea grande, quiero ser un soldado como usted. Pero después Benelana llegaría, y luego diría, Ara, es usted el joven Monkey D. Bardo, donde él la miraría, y después diría, esa mujer se parece a Rías. A lo que Benelana diría, mientras hacía una reverencia, es un gusto en conocerlo joven Bardo, donde él haría una, y después diría, gracias, también es un gusto en conocerla, pero mientras esto pasaba, Issei aprovecharía su reverencia para ver los pechos de la madre de Rías, donde Issei diría, Bardo, sigue así, tengo una perspectiva de esos melones muy buena, pero Koneko se daría cuenta, y después diría, Issei-senpai, eres un pervertido, pero después Greifia llegaría, y en eso diría, perdonen mi intromisión, Benelana-sama. Así ella miraría a los chicos, y después diría, escuchen, Circeps-sama requiere de su ayuda, así ella les explicaría cuál era la situación, y después todos se sorprenderían, y después Kateria, Asia, Gasper, y Ninfu dirían, oigan, ¿y por qué nosotras no? A lo que Azazel diría, porque ustedes cuentan con un gran poder mágico, ustedes nos podrán ayudar a enviarlos, donde alguien diría, qué bueno que aún no se han ido, así todos mirarían a la persona que dijo eso, y después Roswell con su armadura de Valkyria estaría llegando, dejando sorprendidos a todos, pero Issei y Sagi solo le estarían mirando sus pechos, al igual que su cintura, y sus piernas, donde Roswell vería a Bardo, y ella se sonrojaría, pero después Bardo diría, oye, así ella entraría en pánico, y después diría, sí, ¿qué pasa? A lo que Bardo tendría una mirada seria, pero después diría, es cierto que tienes un caballo volador, a lo que todos se caerían para atrás al estilo anime, donde Roswell se sorprendería por eso, pero después diría, sí. Pero solo la he usado cuando son batallas donde se requiere comandar ejércitos, a lo que Bardo diría, ¿y no podrías prestármela? Tener un caballo con alas es increíble, a lo que Ninfu diría, Bardo, tú incluso has demostrado que puedes volar sin alas, ¿para qué querrías un caballo que vuela? A lo que Bardo después mientras se ponía a estilo de un superhéroe diría, mientras se imaginaba a él como caballero, montando un Pegaso, porque así conquistaré los cielos, y viajaré al espacio. Y derrotaré monstruos espaciales, así él se reiría de la
emoción al imaginarse eso, mientras que a todos se les caería una gota de sudor al estilo anime, y después dirían, tiene mucha imaginación, pero después Rosways recordaría las palabras de Ariel, y en eso diría algo tímida, Empe, bueno, sí, si tú quieres, puedo darte un paso en ella después, así Rosways pensaría, eso funcionó bien, a lo que Bardo diría, en serio, eso sería genial, montaré un Pegaso. Donde él la tomaría de los hombros, y después diría, te lo agradezco, así ella al tenerlo así de frente se sonrojaría más, y después diría, está muy cerca de mí, nunca antes había visto a un chico tan de cerca, pero después las demás se pondrían algo celosas por eso, así que Ikaros diría, mientras lo apartaba de Rosways, amo, por favor, no te muevas de tu lugar, a lo que Bardo diría, claro, así él volvería a su lugar, pero después Rosways, mientras veía a Bardo pensaría mientras estaba muy emocionada, sí. Por fin le hable, creo que sí podré tener novio después de todo este tiempo, a lo que Azazel diría, bueno, todos presten atención, así él les explicaría cuál era su misión, por lo que todos se prepararían, así, con ayuda de Catería y Ninfu harían un círculo de transporte, y enviarían a todos a la batalla, pero después Bardo no habría ido, a lo que Azazel, y todos se sorprenderían, donde Bardo diría, ¿qué pasó? Ya llegamos, así Catería diría, ¿pero qué pasó? Donde Azazel diría, ¿acaso tuve un fallo en mis cálculos? ¿Acaso solo podíamos transportar a 12, no a 13, y ya que los chicos contaban con magia, era más fácil que el círculo los detectara? No, creo que no fue eso, debe haber otra explicación, donde Bardo mientras se sorprendía diría, ¿qué? O sea que yo me quedé atrás, mientras tanto, con los demás, todos habrían llegado al lugar donde estaba Loki, y después Ikaros diría, oigan, y mi amo, a lo que Koneko diría, Bardo Senpai no fue teletransportado, a lo que Issei diría, ¿qué? ¿Y por qué? Donde Irina diría, quizás fue porque estaba muy pesado, a lo que Issei diría, eso no tiene nada que ver, pero después Sona diría, quizás el círculo mágico solo detectaba presencias mágicas, y Bardo-kun no tenía una, así todos se sorprenderían, a lo que Rosways diría, ¿qué? Pero si él en la fiesta usó magia para detener a la mascota de Loki-sama, a lo que Akeno diría, eso no era magia Rosways-chan, a lo que ella se confundiría, y después diría, entonces, ¿qué era? Así los chicos le explicarían en qué consistía el poder de Bardo. Así ella se sorprendería, pero después todos sentirían un aumento de poder, y en eso Kiba diría, prepárense, aquí viene, así se abriría un círculo mágico en el cielo, y de ahí saldría Loki, quien después los vería, y luego diría, así que ustedes vinieron a detenerme, vaya, sí que los líderes deben estar locos si creen que un grupo de mocosos podrá conmigo, donde Loki los vería, y después diría, oigan, ¿y dónde está ese estúpido gusano que se atrevió a insultarme? No me digas que el muy cobarde no vino por miedo a que lo matara, donde los chicos se molestarían por eso, y después Xenovia diría, Bardo-kun, no es ningún cobarde, él vendrá, donde Loki diría, ¿y por qué no vino desde un inicio? Una vez que acabe con ustedes iré al mundo, o al inframundo, o a donde haya huido ese cobarde, y lo asesinaré, y después comenzaré con el Ragnarok, donde todos se sorprenderían por escuchar eso, pero después Rosways volaría en dirección de él. Y después diría, Loki-sama, por favor, ríndase ahora, y resolvamos esto de manera pacífica, Odin-sama seguramente tendrá misericordia con usted, a lo que Loki diría, ¿qué dijiste maldita? Así él enviaría una onda de energía contra ella, la cual la alejaría, pero Rosways se repondría, así él diría, no me arrastraré a los pies de ese vejestorio nunca, y no me importa si tengo que matar a la hermana menor del rey demonio, o al dragón emperador rojo, crearé el Ragnarok a como de lugar. Pero antes, no creerían que permitiría que unas sucias sabandijas como ustedes ensuciaran mi ropa, o sí, así él aparecería varios círculos mágicos, y de ahí saldría una serpiente, junto a 6 lobos, donde todos se sorprenderían, y después Rosways llegaría con ellos, y después diría, todos, escúchenme, tengan cuidado con esas criaturas, son muy poderosas, así que debemos hacer tiempo, a lo que Ikaros diría, tiempo, donde Rosways diría, Odin-sama dijo que enviaría aquí, el Mjolnir. Así todos se sorprenderían, y después Sona diría, el martillo del dios del trueno, a lo que Rosways asentiría su cabeza, y después Irina diría, ¿y por qué no vino ese sujeto para ayudarnos? A lo que Rosways diría, Thor-sama está en una misión lejos, en otros reinos, a lo que Xenovia diría, ¿qué clase de misión? A lo que Rosways diría, no lo sé, ya que Odin-sama no me quiso decir, pero después las criaturas de Loki irían contra ellos, donde Rosways diría, estén atentos, así todos esquivarían sus ataques.
donde Kiba sacaría sus espadas, al igual que Irina y Zenobia, y después ellos irían contra unos de los lobos. Por su parte Sona, Tsubaki, Rias y Akeno irían por otros, mientras que Ikaros, junto a Rosue Ace, Issei, Sagi, y Koneko irían también por la serpiente, donde Issei se pondría su armadura, y después diría, Balance Breaker, así él se abalanzaría sobre la serpiente, y después le daría un fuerte golpe en su rostro. Por otro lado usaría sus alas y se movería a una gran velocidad. Mientras que Ikaros sacaría su arco, y después cargaría una flecha con una gran cantidad de su poder, mientras que Koneko también iría con ella, así ella, junto a Issei le darían unos fuertes golpes, mientras Ikaros terminaba de cargar su ataque. Por otro lado Rosue estaría impresionada por la coordinación de los tres, y después ella diría, es increíble, saben cómo trabajar en equipo, pero después un lobo trataría de atacar a Ikaros, pero Sagi usaría su Secret Gear, y en eso lograría tomarlo, y después llevarlo al suelo, donde diría, no creerás que la atacarás así de fácil Pulgoso, pero después Ikaros dispararía su flecha contra la serpiente, y en eso Issei y Koneko se moverían, y el ataque de Ikaros le daría de lleno a la serpiente, la cual daría fuertes rugidos de dolor, y en eso Rosue se sorprendería, al igual que Sona Irina, y Tsubaki, donde Sona diría, se volvió más fuerte, pero de qué manera entrenaron, a lo que Rosue estaría luchando contra uno de los lobos. Pero este trataría de morderla con violencia, y con mucha fuerza, y después ella comenzaría a tener problemas, pero Koneko se daría cuenta de esto, así ella pasaría a su modo Nekomata, y sería mucho más rápida, así llegaría en cuestión de segundos contra el lobo, y después le daría un fuerte golpe en su rostro, el cual haría que él sangrara, donde todos se sorprenderían, y después Issei diría, Koneko tiene orejas y una cola de gato, a lo que Rias diría, mientras ponía una sonrisa. Así que por fin aceptaste tu sangre Koneko, así ellas seguirían peleando, mientras que por el lado de Kiba, él iría corriendo hacia uno de los lobos, mientras sacaba dos de sus espadas, para después decir, eres mío, así Kiba cargaría sus espadas, con una gran cantidad de energía santa y demoníaca, y después se dirigiría a él a una gran velocidad, y después en un rápido movimiento le habría hecho unos cortes que harían que el lobo sangrara, donde Irina se quedaría sorprendida por eso. Pero después Zenobia diría, vamos Irina, es nuestro turno, así ella diría, sí, de esta manera las dos se dirigirían a otro lobo a una gran velocidad, donde Zenobia después diría, Issei, ¿crees que puedas prestarme a Escalón? Donde Issei diría, Escalón, pero tienes a Durandal, a lo que Zenobia diría, lo sé, pero si Kiba puede luchar con 2, incluso 3 espadas, significa que también yo puedo, así Issei e Irina se quedarían sorprendidos, pero después Issei pondría una sonrisa. Y en eso diría, muy bien, si eso es lo que quieres, entonces, ten, así él sacaría a Escalón, y después Zenobia la tomaría, así ella diría, vaya, sí que es una gran diferencia de peso, pero no importa, entrene duro, para poder usarla, así Kiba estaría luchando contra el lobo, y después Zenobia diría, muy bien ahora es mi turno, así Zenobia con algo de dificultad iría contra el lobo cargando sus 2 espadas, donde Irina después mientras corría con ella diría, Zenobia, ¿no crees que te estás excediendo? Además, recuerda que Kiba había dicho que él entrenó con Bardo-kun, es por eso que él ha logrado mantener ese nivel, a lo que Zenobia diría, eso lo sé, pero recuerda que yo fui una portadora natural, y eso ya me dio una gran ventaja para usar a Durandal, lo que significa que también podría usar 2 espadas a la vez, así Irina se sorprendería, pero después diría, está bien, vamos, así las dos irían contra el lobo, donde a Zenobia se le dificultaría un poco usar ambas espadas, ya que no podría controlar su peso, pero aún así lograría hacerle daño al lobo, donde Irina sacaría su espada, y después también lo atacaría, pero después otro lobo se percataría de ellos, y de inmediato iría por Irina, donde Zenobia diría, Irina, cuidado, pero después antes de que el lobo la atacara, Kiba detendría su ataque, y después usaría sus 3 espadas para detenerlo, así Zenobia diría, Kiba, justo a tiempo, así Kiba diría, mientras ponía una sonrisa, maldición. Este monstruo sí que es fuerte, tendré que aumentar más mi poder, así Kiba diría, haré presente el resultado de mi entrenamiento, a lo que Issei junto a los demás se sorprenderían, donde Rias diría, Yuto detente, así todos la mirarían, y después Zenobia diría, presidenta, ¿qué sucede? A lo que Rias diría, escúchenme todos, si van a usar su haki, procuren moderar el tiempo que lo usan, aún no lo dominamos, y no estamos acostumbrados a un exceso de energía así.
por lo que Bardock me dio ese consejo, pueden usarlo, pero cuiden sus tiempos, así todos se sorprenderían, y después dirían, sí presidenta, a lo que Kiba después se apartaría del lobo, y en eso Irina diría, ¿qué piensas hacer Yuto? Donde Zenobia diría, Kiba, pero después Kiba cerraría un momento sus ojos, y después él los abriría de golpe, y en eso él comenzaría a aumentar su poder, y después daría un gran grito, y luego sus brazos serían rodeados por haki de armadura, así dejando sorprendidas a las dos espadachines. Mientras que también Sona, Tsubaki, Sagi y Roswell se sorprenderían, mientras que Loki estrecharía la mirada, y después diría, ese mocoso, está usando haki de armadura, pero por palabras de la hermana del rey demonio, aún no saben usarlo por completo sin que se malgaste su energía, lo que es bueno, así que por ese lado estoy tranquilo, así Irina diría, Kiba, ¿sabes usar haki? ¿Cuándo fue que lo despertaste? Donde Kiba mientras sentía sus brazos envueltos en energía diría, logré despertarlo durante el entrenamiento con Azazel Sensei. Donde ella se sorprendería, pero después miraría a Zenobia, y después diría, espera, entonces tú también sabes usarlo Zenobia, a lo que ella diría, a decir verdad, no, donde Irina se sorprendería, y después diría, ¿por qué no? A lo que Zenobia diría, nunca antes había entrenado como ellos lo habían hecho, además, ellos mencionaron que Bardock-kun les puso un entrenamiento, que fue las bases para que lograran dirigirse hacia ese punto, donde Irina diría, ya veo. Mientras que Kiba diría, así que esta es la energía que usa Bardock-kun, donde él sentiría que era algo muy cálido, pero también notaría que se requería una gran cantidad de poder para usarlo, por lo que diría, bien, entonces, hagámoslo rápido, así él miraría al lobo, y después Kiba gritaría Balance Breaker, así él iría a una gran velocidad en dirección del lobo, donde lo atacaría, y el lobo trataría de atacarlo, pero Kiba sería rápido, donde el lobo trataría de usar sus colmillos, pero después Kiba los esquivaría. Y en eso le daría un fuerte corte con sus espadas, así el lobo gritaría del dolor, y después este caería desmayado, donde Irina y Zenobia dirían, eso fue increíble, así ellas se acercarían a Kiba, y después Zenobia diría, eso fue genial Kiba, te moviste casi tan rápido como lo hace Bardock-kun, donde Kiba al oír eso pondría una sonrisa, y después diría, así que eso fue, vaya, de verdad. ¿Acaso podré pedirle a Bardock-kun que tenga un enfrentamiento conmigo? Será posible que ya haya logrado alcanzarlo, pero así él comenzaría a jadear del cansancio, mientras desactivaba su haki.